Muy buenas a todos. Para mí es un placer estar con ustedes, estimado profesor Fran Rivas y compañeros. Mi lectura para tratar sobre el contexto organizacional en esta segunda actividad es El humanismo y la organización, los dilemas de una reflexión, por Antonio Barba, 2007, una lectura que se las trae. Una frase para dar inicio a nuestra reflexión y es: cambiar cuando lo hagan las colinas. Así que bueno, manos a la obra. En la introducción, para identificar los puntos a tratar, tenemos el debate sobre la noción del humanismo, comparar entre las nociones del humanismo a partir de las metáforas, definir los ejes comunes del pensamiento humanista en las organizaciones, el estudio de las organizaciones en Venezuela y unas conclusiones personales en reflexión a todo ello. Quiero preguntarme, antes de estar en el debate y de adentrarnos a las nociones del humanismo, es tener un concepto base, es buscar tal vez una guía que nos permita ontológicamente acercarnos a lo que va a ser esto. Y entender que el humanismo es un término polisémico, el que ya ha sido utilizado desde hace mucho tiempo, en el siglo XVI, en Italia, y que se le acuñó al erudito alemán Nietzsche en 1808. Y esto para referirse a aquellas personas, a aquellos seres humanos que se consagraban a los estudios humanitatis, o tendencia que destacaba las lenguas y autores clásicos del latín y el griego, es decir, de las artes liberales diversas. Ahora bien, haciendo cita de este texto en el que leo, hay diferentes manifestaciones que representaban al humanismo, como son culturalmente, historia, poesía, la retórica, la literatura, la gramática, la filosofía, la moral. Y además, este término se ha usado con referentes distintos también, por eso lo de polisémico. Por ejemplo, se explica que en su misma raíz latina, humanus, ha tenido tres significados. Entre ellos tenemos uno, el humanus como una identificación de su propia naturaleza. En el segundo, humanus en un sentido afectivo, benevolente, compasivo, esa actitud consigo o con el otro. Y en el tercero, humanus como desde la razón, una persona culta y virtuosa. Aunque todas ellas quieren referirse en esencia, es a lo que significa ser esencialmente, a lo que pertenece o forma de manera auténtica al humano. ¿Y qué es contexto? Tomando también como guía de la Real Academia, de latín contextus, se refiere al entorno físico o situación, ya sea política, económica, cultural, natural, geográfica, climática, social, todos estos factores físicos que forman parte de nuestro entorno. Antonio Barba se da cuenta de que desarrollar este estudio se encuentra con críticas, con un proceso antagónico desde las ideologías filosóficas, políticas. Y como vemos acá presente, tenemos desde el positivismo lógico, con Augusto Comte como uno de sus precursores, a Marx, a Michel Foucault, el pensamiento ecológico. Por ejemplo, en el positivismo lógico, Augusto Comte, desde la fenomenología, planteaba el reduccionismo del ser humano a simplemente las funciones del cerebro, al orgánico, donde era el objeto y no el sujeto, donde éramos solo ello. Y este reduccionismo entonces plantea que lo que es demostrable, verificable, meramente comprobable es lo que cuenta, es lo que vale. Y es desde allí entonces donde se critica el humanismo, porque toca, como lo vimos, diferentes aspectos que pueden ser cualitativos. Ahora bien, Marx, desde el florecimiento humano, planteaba como ese proceso humanista que lograba el proletariado,
en sus procesos de avance, de progreso, de liberación en el trabajo de aquel dominante o el que tenía el poder sobre ellos. Pero varios seguidores de Marx sostenían que este término era usado solo por clases dominantes y esta lucha entonces de trabajadores o de proletariado y los que no lo eran tenían esa percepción despectiva, antagónica de que el término perteneciera a un bando y no a otro. Por otro lado tenemos a Michel Foucault, el cual niega el valor humano, también teniendo esa perspectiva muy cercana a lo que es al objeto y no al sujeto, y no a esas cualidades, a ese potencial. Y por otro lado, el pensamiento ecológico, que hace como esa observación, esa crítica, en el que el ser humano es una amenaza para la naturaleza, para la devastación del planeta, donde hay más bien una sobrevaloración del ser humano por encima de lo que no es humano. Por lo tanto, se pretende, como una idea, borrar, de hecho, el término humanismo del lenguaje. Vaya que no sé cómo decirle a esto, qué radical, ¿no? Y a la vez irónico el hecho de pensar borrar un término para poder facilitar la armonía de lo que es la comprensión, el desarrollo, el funcionamiento de lo que es humano con lo que no es humano, como dar cabida o espacio para que ocurra un proceso equilibrado, pero postulando o planteando el borrar del lenguaje. Ahora hablemos de las características principales que van a conformar estas nociones sobre el humanismo y la organización, este dilema. Las metáforas juegan un papel relevante y tenemos tres: la imagen mecánica, la imagen orgánica y la imagen cultural. En la primera, como una casual curiosa de la vida, hay un progreso, hay un descubrir un área del saber humano con la ciencia física, con la parte newtoniana, donde todo tiene leyes, de explicaciones lógicas, y es allí este fenómeno que está ocurriendo allá afuera que genera una correspondencia en el aspecto organizacional y se hace un énfasis en las operaciones internas de la organización, el enfoque racionalista organizacional, donde se cree como una estructura o como una mecánica autosuficiente, donde se buscan leyes generalizantes de sociología, de psicología, y donde se tiene por sentado que no es afectado por el ambiente. Luego tenemos una imagen orgánica, que es también casualmente un proceso de correspondencia con el avance que está ocurriendo en el progreso biológico. Y es allí donde entonces ocurren analogías del cerebro, del corazón, del sistema circulatorio en la organización, donde ahora se ve como un sistema y no como una estructura estática o como un objeto, y que se genera analogías como también el equilibrio dinámico, que es algo muy orgánico, donde el intercambio de bienes y servicios para sobrevivir como un ente viviente, como la vida, siempre está en interrelación y es un sistema de diferentes elementos que están interconectados para poder sobrevivir. Por eso también está el intercambio de bienes y servicios para sobrevivir como una imagen orgánica. Luego tenemos casualmente, curiosamente, en Japón, donde se hace una reivindicación, una conciencia social, donde se le da atención a las organizaciones con características principales de atención, de significado, a lo simbólico, a lo mágico, a la influencia que puede tener las organizaciones en la sociedad, tanto la sociedad como en las organizaciones. Se entiende que hay una relación allí, que una puede influir a la otra, y que hay una posibilidad real de crear una independencia en la organización con relación a lo que puede ser la cultura de los que la conforman. En el aspecto de la mecánica, de la orgánica, tenemos, por un lado, el diseño de las organizaciones y por la orgánica, el proceso de las organizaciones. En el aspecto cultural, en cambio, se centra en las prácticas de los grupos humanos a partir de la influencia del lenguaje, de las normas, de las tradiciones, de las creencias, de los dogmas, de las costumbres. Muy bien. Ahora, ser o no ser. He allí la cuestión. Bueno, Kant, filósofo. Un equilibrio entre la razón y el empirismo, donde
por lo visto, crea equilibrio en otras áreas y en este caso, en pro de la dignidad del ser humano, se plantea y propone o establece que el ser humano no es un medio, es un fin. No es un medio para conseguir las cosas. No es un medio, porque si es un medio, cualquiera puede utilizarlo como medio para bienes, por conveniencia, por egoísmo. Es entonces allí que al ser un fin, puede conservarse la dignidad y el valor humano. Por otro lado, Morín, el hombre es un todo complejo de fundamentos que se establecen en la metacognición, como esa capacidad de conciencia de sí mismo y del mundo que le rodea para poder entender y comprender desde el aspecto complejo, psicológico, racional, lo afectivo, lo conductual, individual, social y más allá. Ahora bien, los sentimientos y las emociones para trascender también ese carácter físico. Luego tenemos al ser humano en esa unidualidad donde es superviviente, es hiperviviente y busca ser un desarrollador de los potenciales que tiene la naturaleza. Ha descubierto en la naturaleza y ha potenciado y ha creado de diferentes formas, manifestaciones, invenciones de todo tipo en diferentes áreas del saber. Y particular de esas cualidades que son del ego y del altruismo humano. Alain Touraine, lo que mejor define la modernidad no es el progreso de las técnicas ni el individualismo de los consumidores, no, sino la exigencia del ser humano a ser libre, a la libertad de todo aquel proceso, de toda aquella imposición de transformar al humano en un medio, en un objeto, en un instrumento de ser explotado, de ser esclavo, de ser dependiente. Ahora bien, es allí, pasamos a la siguiente. En las crónicas humanistas del pensamiento organizacional, una aproximación. En la primera mitad del siglo XX, la mecánica y la orgánica, como se ha tocado, ha sido su desarrollo, allí ha estado. Luego tenemos vamos a entender lo que puede ser esta perspectiva convencional del humanismo en la administración, donde hay varios postulados. 1. La reducción de la noción del humanismo, donde el bienestar del trabajador está en las condiciones laborales, en las condiciones del trabajo, en función del salario, buscando la eficiencia del incremento organizacional, de esa productividad, de esa eficiencia. Allí se reduce entonces desde el punto de vista administrativo. Luego tenemos que como ciencia tiene la obligación de tener un perfil lógico, generalizante, de lo que debe cubrir o debe tener este trabajador para ser formado, enseñado, seleccionado, dirigido, adiestrado para los trabajos que se requieran. Ahora, como si fuera como un buey, agrego yo, teniendo en cuenta que Taylor hace, siendo cita del texto de Antonio Barba, donde él menciona características que supuestamente deberían repetirse científicamente para los trabajadores de hierro, donde es más o menos así como que tiene que ser torpe, esto es parafraseando, tiene que ser torpe, tiene que ser flemático, tiene que ser impulsivo, o sea, como un buey, por eso. Ahora tengo varios ejemplos por acá de estas crónicas, de estos personajes que yo no había pensado jamás que esto ocurría y que me impactó. Henry Ford, donde hay una de sus frases de te pago para que trabajes y no para que pienses, donde fomenta una élite de trabajadores, donde establece un salario y un pago mayor que se establece en la lectura de $5, pero que además estos $5 no pueden ser para cualquiera y aquellos que van a tener los $5 tienen que ser investigados por un grupo sociológico contratado por su empresa para analizar cuál es el estilo de vida que tiene y así, vamos a decir, involucrarse
en la libertad, en la calidad de vida de cada trabajador para determinar si o no puede recibir esos $5 y si los quiere recibir tiene que sujetarse y controlarse y ser controlado por lo que se establezca para recibir ese costo. Plantear también que los ejecutivos de Henry Ford entendían o concebían en su pensamiento que el trato humanista es un atentado contra la autoridad y la disciplina. Es allí esos sesgos radicales, autoritarios, deterministas, fuertes, que por supuesto no respetan al ser humano en cuanto a los vínculos, a las relaciones sociales, a la empatía. Fayol en 1961, en la figura del pensamiento administrativo, coincidía en la mayor eficiencia posible con un planteamiento que aún es vigente de procesos de selección, diseño, organización, planificación de las organizaciones. Casi un siglo después todavía eso se mantiene vigente. Elton Mayo, fundador de las relaciones humanas y la teoría organizacional, cuestiona y descubre la importancia de lo sociológico y lo psicológico en las organizaciones. Aún con el sesgo, o mejor dicho, no aún, descartamos, el sesgo humano de que el hombre tiene un rol y es buscar la felicidad. Y Anabel Montoya indica o se da cuenta de que se enfoca en un índice de la productividad y no en función del bienestar integral. Todas estas perspectivas convencionales de las organizaciones del humanismo. Douglas y MacGregor, teoría X y Y, en aspectos humanos de la empresa en 1981, postula que hay capacidades, posibilidades en el ser humano de desarrollo, de progreso, parafraseándolo. Sin embargo, en uno de sus concepciones, de sus ideas teóricas, que se encuentran en el texto de Antonio Barba 2007, que lo he mencionado varias veces porque es nuestro texto de base, y de verdad que a mí me gustó mucho, hice mucho énfasis en desarrollar mi ponencia sobre este texto, es que él menciona recursos humanos. Todavía el recurso humano es perteneciente a la organización como un objeto, como algo que es utilizado, y todavía no se realza un papel más protagónico del ser humano, sino como dependiente y no como una relación horizontal, co-creadora. Y es allí entonces, luego tenemos otro postulado, donde está lo que es el nuevo institucionalismo económico, que se sostiene por dos premisas: la racionalidad limitada y el oportunismo. La racionalidad limitada es algo muy relacionado con lo que hemos ya tocado en varias ocasiones desde el punto de vista mecánico, lógico, donde el ser humano pretende ser una estructura generalizada, un objeto que responde de manera lógica a la producción, a los límites de lo mecánico, de lo físico. Y es entonces allí cuando sigue teniendo énfasis ese aspecto convencional de esa perspectiva organizacional desde la administración, y luego el oportunismo como segunda premisa de Williamson, que de hecho es bastante antipática, egoísta y respetuosa, teniendo en cuenta que se plantea la naturaleza del ser humano con esos antivalores o esos rasgos que pueden formar parte de la persona, de esos antivalores, en los cuales lo que importa es utilizar con el engaño de manera estratégica para obtener algo a conveniencia, algo a costa de los demás para beneficio propio. Y es allí luego donde vienen unas preguntas. Cuando las instituciones de una sociedad ya no son operativas, bueno, cuando no responden a los requerimientos y las necesidades de una sociedad, es allí cuando la sociedad ya no es operativa. Y entonces es cuando vamos a hablar de modernización, cuando ocurre o cuando emerge la cultura organizacional, este proceso de darle el aspecto o la dimensión cultural a las organizaciones. Por otro lado, las paradojas humanas en lo organizacional, tenemos la racionalidad instrumental, donde se busca tal vez un poco de sobrevaloración, de superioridad, crear diferencias de lo humano con lo que no, por ejemplo, de los humanos con los animales, con la racionalidad instrumental, donde lo que nos diferencia es la estructura física, antropológica, la anatomía, y cuando se dan cuenta que pues, hay diferencias entre diferentes estructuras animales, óseas,
pues buscan, digamos, continúan esas diferencias. Por ejemplo, Marx plantea que es un animal que fabrica instrumentos, pero hay muchos animales que fabrican instrumentos para la caza, como por ejemplo la telaraña, para vivir, para relacionarse con su medio ambiente, adaptarse y poder vivir. Luego tenemos a Weber, el utilitario, donde todo es un medio para lograr un fin, siempre se está pensando es en obtener un objetivo. Luego tenemos a Miranda, que hace énfasis en que la gran diferencia del ser humano con lo demás es la racionalidad moral, donde la civilización, la historia, la verdad, lo conocible, lo demostrable, se puede concebir, adoptar concepciones y se pueden rechazar si no es verdadero. Entonces es lo moral lo que viene a diferenciarnos el civismo de lo demás. En los tipos de acción, 3. Acción instrumental o teleológica. Teniendo en cuenta que Augusto Comte habló de una especie de desarrollo mental donde lo primero es lo teleológico, luego lo metafísico y por último lo científico, de las ciencias sociales en este caso. Y bueno, establece que en la acción instrumental los criterios de validación es lo verdadero y lo eficaz. Luego tenemos que esto es en base a lograr un fin. En cuanto a la acción moral, las prácticas se enfocan ya en entender a la sociedad, en los vínculos sociales, en el comportamiento civil, en cómo convivir, en las cualidades de la vida, y el criterio es buscar lo justo y lo equitativo. Y por otro lado, de acción, está la expresiva, que ya es el escenario, es el medio, es el cómo, no es el qué, sino el cómo se desarrolla, se plantea, se estructura, se expone un tema organizacional y depende de esto se justificará según este escenario bajo criterios como lo son la veracidad, el ser auténtico, el ser coherente. Ahora de Jure en 1998 establece que hay una incidencia, que no funciona o no se desarrolla una acción de manera única y que no afecta a ninguna o que no interviene otra. Al contrario, que en la medida en que una de ellas está en desarrollo, incide, influye en las demás también. Eso por el lado de tipos de acción. Ahora bien, para llegar a la conclusión es importante tener como base complementaria y nuestra realidad venezolana en el aspecto de los estudios de las organizaciones. Y es que hay que tener en cuenta que hay un antagonismo, hay una polarización política. Nuestro entorno está siendo muy influenciado en ese aspecto, generando condicionamientos en lo sociológico, en lo educativo, en lo económico. Y es allí donde la organización venezolana ha sido afectada por este entorno y ha buscado adoptar rasgos de tipo rojo según lo que es rasgos organizacionales dependiendo del estado de conciencia de la LOUTS 2015, como lo citas tú, estimado profesor Fran Rivas, y identificar cómo estamos en el rojo con el aspecto afectivo de miedo, de control desde el punto de vista conductual, y cómo son mafias, cómo son grupos, diferentes organizaciones que buscan influir ese control por medio de proponer o de promover el miedo en la sociedad. Y cómo es allí, buscando esa lealtad, buscando esa adaptación, toma esos rasgos rojos de sumisión, de miedo, para poder sobrevivir, para poder adaptarse como una organización en Venezuela y poder ejercer su función, para poder permanecer, estar, sobrevivir. Ahora es muy importante entender que el ser humano es complejo, como lo dice Morín. Hay un proceso muy interesante de correspondencia que lo vemos en este panorama que hemos pasado de lo clásico, de lo convencional, de la perspectiva tanto de lo que es el humanismo como de las organizaciones. Y hay que entender que desde lo clásico hay varios sesgos. Hay que romper con esos paradigmas, hay que ampliar la mirada, hay que tener una mirada multidimensional como lo plantea Miranda, citado por ti, profesor, donde esta teoría multidimensional nos va a permitir entender los diferentes factores que puedan influir en lo organizacional y
entender al ser humano en esa multidimensionalidad también, como escultura, como hay un imaginario psicológico, colectivo, cómo busca adaptarse consciente e inconscientemente a estos fenómenos, cómo en esos procesos de desarrollo de conciencia, o como esos procesos de motivación como Abraham Maslow para llegar a la realización, de repente se queda estancado en esas pirámides, cubriendo solamente las necesidades, buscando solamente cómo sobrevivir, y no llega al punto de autoestima, y no llega al punto a liberarse de qué, de la hiperexplotación, de ser esclavo de sí mismo, y que eso a su vez se convierte en un fenómeno psicológico que extiende sesgos clásicos donde el empleado, donde el trabajador de las organizaciones venezolanas y del mundo son esclavos del sistema, son esclavos de sí mismos, no tienen una calidad de vida, no tienen un bienestar de vida y no pueden sobreponerse. Es entonces allí donde el humanismo, sin lugar a dudas, más allá de las críticas, si tienen elementos fundamentales del humano, no desde la superioridad, la arrogancia, la soberbia, el ego, sino desde la conciencia ontológica de qué somos, y desde allí respetarnos, valorarnos y entender que las organizaciones sin el ser humano no funcionan, no existen. Entonces, para mí, en conclusión, hay una correspondencia de todo en la vida, como ocurre con la física cuántica, en cada subpartícula y en este mundo microscópico en el que está toda la energía y todo está entrelazado. Desde el punto de vista analógico, como el viento que respiramos todos, el viento es para todos y el viento es uno, aunque pueda cambiar su intensidad, su temperatura, pero es viento y es viento que nos da vida. Y es así como es muy importante entender que las organizaciones son este conjunto, este fenómeno complejo de ser y de estar, de la existencia del ser humano para desarrollar su potencial, para seguir descubriéndose, para que ese espacio organizacional pueda representar más bien ese espacio de autorrealización desde la teoría de Abraham Maslow y la pirámide de las necesidades. Así que bueno, un fuerte abrazo, muchas gracias.